la respiración de boca a boca en un profesional como tal está prohibida, ¿no? Está totalmente prohibida por la cuestión de los cambios e intercambios de fluidos. Tú cuando te enfrentas a una situación de este tipo en la cual en tus manos está la vida de una persona, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, ¿qué piensas en ese momento? Sabes que puedes hacer una maniobra, pero sabes que también, o sea, si no la haces o sale mal, puede... Los mismos vecinos quieren sofocar ellos el incendio sin llamar antes al 911. Entonces, entre ellos mismos quieren controlar una emergencia o un incendio. Ya que se les sale de las manos, entonces sí le llaman al departamento de bomberos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bomberos van a llegar tarde. Los bomberos, a veces por la maniobra que realizaron los vecinos o los metiches, empeoran la situación. Y puede ser que en un domicilio, el simple hecho de quebrar las ventanas, puede ser que introduzca más aire y eso aviva más la flama y se incremente más el incendio. Realmente, ¿quién se preocupa por los bomberos? No, la gente no se acuerda o no nos acordamos de los bomberos hasta que se nos está quemando la casa, ¿no? Continuamos en el siguiente capítulo de la Fórmula Podcast. Buen día, buenas tardes a donde nos estén escuchando o estén viendo pues capítulo nuevo. El día de hoy traigo un nuevo invitado para todos ustedes porque han estado pidiendo de diferentes oficios, profesiones, y ya saben que yo voy a tratar de complacer a todos los que me estén pidiendo para invitar. El día de hoy tengo a una de las profesiones más importantes, o que debieran de ser más importantes, una de las profesiones que a veces, de esas de las que nosotros soñamos cuando somos niños, sin más ni más. Lo presento, él es Víctor Magaña y él es bombero de aquí de Mexicali, Baja California. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy, muy a gusto. Tenemos la oportunidad de estar en un podcast. Ya tenía tiempo que quería participar y pues se dio la oportunidad. La oportunidad, perfectamente. Oye, ahorita que para entrar ya en materia y todo este show de lo que es el podcast, y antes de preguntarte todo esto, ¿cómo es que tú sí seguiste tu sueño de niño que querías ser bombero, así como ahorita? Todos los bomberos somos los niños que realizaron su sueño. Todos los bomberos te pueden decir que desde niños soñaron ser bomberos. La verdad es la profesión. Los bomberos somos todólogos. Una persona que mira a un bombero se le va a solucionar la vida. Piensa que el bombero le va a solucionar todos sus problemas. Es algo muy curioso porque cuando te vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando estamos morrillos, es como que los vemos en las películas como son los héroes, los vemos en las series, vemos también a veces que nos ha tocado ver pasar una bombera, se llama, ¿no? La unidad. Una máquina extintora. La vemos pasar y a veces sabemos que es tragedia, pero el niño nos emocionábamos escuchar y ver cómo pasaba al rescate, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces se va a poner bueno este podcast para que se queden con nosotros hasta lo último. Recuerden que a lo último de este podcast siempre tenemos la fórmula y va a estar a cargo de mi amigo Víctor, que el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que sucede detrás de un bombero, todo lo que sucede y todos los acontecimientos. Me imagino que todo lo que has vivido a lo largo de estos años, me comentas que 10 años ya como bombero. 10 años en total, fueron 7 años de voluntario, en el cual pues no recibía ningún tipo de pago, era totalmente de corazón. Después se dio la oportunidad de pertenecer ya como bombero de paga, y pues aquí estamos. Está bien curioso porque ahorita últimamente he estado en redes sociales muchos inconformidades de parte de mucha ciudadanía que tienen familiares que pertenecen al cuerpo de bomberos, que el trato, el pago. ¿Nos podrías explicar cómo está todo este asunto? ¿A ustedes les pagan? ¿No les pagan? ¿Por medio de qué? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es que ustedes se mantienen de esto? Ok, las etapas de un bombero realmente empiezan desde que te nace la inquietud por ser bombero y aprender siendo voluntario.
Ok. Empiezas como voluntario, te acercas a la estación que te queda más cercana, te presentas con el encargado de la estación y tú escoges el turno que más te acomode, el que más te complazca, el que te guste. Ya dentro de los bomberos de paga te damos la capacitación para que tú nos puedas ayudar. Después ya entras a una fase que se llama de contrato. Ok. Entonces de contrato ya eres un empleado del ayuntamiento, el cual recibes un pago por parte del ayuntamiento, es catorcenal. Ahorita el sueldo de un bombero de contrato es de 2,556 pesos, si mal no recuerdo, más una compensación que nos dan a cada fin de mes de 1,118 pesos. En total recibimos al mes 7,000 pesos un bombero de contrato. Ya un bombero de base, teniendo una base en el ayuntamiento, se incrementa un poquito más por catorcena. Dependiendo de los años de servicio, va incrementando tu sueldo también como bombero de base. Pero inicias con un sueldo aproximadamente de unos 11,000 pesos catorcenales. Ok. Que ustedes saben que no es mucho, ¿va? O sea, no es mucho dinero. Y a todo esto, regresándonos al inicio, ¿cómo es como tú decides ser bombero? ¿A partir de qué momento tú decidiste ser bombero? ¿Cómo inicia esto? Mira, la inquietud mía inició con el hecho de querer aprender primeros auxilios. Ok. Yo quise aprender primeros auxilios, me acerqué a un grupo de rescate voluntario, totalmente voluntario. Ellos me dieron capacitación en primeros auxilios. Después mis mismos compañeros de ese grupo ya pertenecían como voluntarios en la dirección de bomberos. Y me acerqué también a la dirección de bomberos. Yo hice mi curso de certificación como técnico en urgencias médicas, paramédico en la Benemérita Cruz Roja Mexicana. Me certifiqué como tal. Seguía yendo de voluntario a la estación. Empecé en Pueblo Nuevo. Empecé en la estación 17, número 17 en Hechicera, en el ejido Hechicera como bombero voluntario. Después me vine a la estación Pueblo Nuevo, la Baja California, que eran las que me quedaban más cercanas de mi domicilio. Después me fui a la estación central en el turno B, es el mejor turno que puedan encontrar en Mexicali, el turno B. Y se me dio la oportunidad por parte del director en ese tiempo, del subdirector, perdón, en ese tiempo, que era el capitán Carlos Álvarez. Ahorita en mi estación él sigue siendo mi capitán, muy buen elemento, muy buen amigo. Y se me dio la oportunidad se me ofreció, perdón, la oportunidad de pertenecer al heroico cuerpo voluntario de bomberos, ya después, ya como bombero de paga, y pues aquí sigo, ¿no? Hay muchas personas que han platicado, varios psicólogos que han pasado aquí por este podcast, que hemos estado platicando y sacando algunas conclusiones en conjunto. Pasa que muchas veces elegimos el trabajo o elegimos lo que hacemos porque en algún momento pasamos por alguna situación similar. ¿A ti te nació el ser voluntario para primeros auxilios por alguna cosa en particular de tu pasado? Sí, de hecho, los primeros auxilios yo los quise aprender por la cuestión de que un familiar cercano se lesionó. Y las personas que le brindaron los primeros auxilios, obviamente no eran personas profesionales como tal. Hicieron un mal trabajo. Entonces, la cuestión fue de que a mí me nació el querer decir, yo quiero aprender esta profesión para saber qué hacer en caso de... realmente saberlo es para seguridad de tu familia. Okay. Saber que puedes darle una atención a tus familiares, eso fue lo que a mí me inquietó y me llevó a ser un bombero voluntario. Aprender, sí, porque yo creo que nadie nos imaginamos, obviamente la tragedia, nadie nos las queremos imaginar, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y que es importantísimo saber
o tener una noción de pérdida de primeros auxilios. A una persona, los bebés en casa que se ahogan, que se meten las cosas a la boca, que el papá ya está comiendo el chicharrón o la mamá está comiendo el chicharrón o una espina o no sé, ¿no? Que hay infinidad de historias mexicanas que han pasado y que hemos pasado. Creo que en la mayoría de las familias ha pasado que un familiar nos está ahogando o el niño se tragó una canica o demás de cosas, ¿no? Que es importantísimo aprenderlo, aprender y saberlo, ¿no? Saber todo esto. Sí, de hecho yo tuve una situación hace unos meses. Tengo 2 hijos, los cuales uno de ellos, el más pequeño, tiene 3 años. Cuando estaba en su domicilio, el niño se comió una gomita. Uh-huh. Mi hijo se comió una gomita y se atragantó con la gomita. Entonces, pues obviamente le tuve que aplicar los primeros auxilios, lo que es la maniobra de Helmich. Y si no hubiera estado yo ahí en ese momento o ya me hubiera retirado, pienso que hubiera pasado una tragedia, ¿no? ¿En qué consiste esa maniobra? La maniobra de Helmich es unas compresiones torácicas, apretar por la parte posterior, tomas tu puño, lo colocas lo que le llamamos, o lo que le llama coloquialmente la gente, la boca del estómago, okay, que es la parte del esternón. Hacemos las compresiones para que todavía el aire que queda dentro de los pulmones pueda arrojar ese objeto que está obstruyendo la vía aérea. Ok, sí, que es lo que vemos en muchas películas que hacen, ¿no? Sí, claro. Esa maniobra es la famosa maniobra que se pone la persona por atrás y aprieta aquí para que expulse. Y o sea, es una de las maniobras, yo creo que de las más efectivas, ¿no? ¿O existen más o nada más ahí está? Para obstruir la vía aérea es nada más eso, o realmente pues meter los dedos, ¿no? Meter los dedos o ya unas pinzas especiales para extraer el objeto, pero eso es un poco más avanzado. Realmente los primeros auxilios sería la maniobra de Helmich como tal, la primera intervención. Sí, es importante. El hecho de que un familiar esté en peligro o que una persona ya esté en peligro, pues de por sí no sabemos. Muchos dicen, no, yo haría esto, o yo hubiera hecho esto, sí, claro, o yo hubiera hecho esto. Tú cuando te enfrentas a una situación de este tipo en la cual en tus manos está la vida de una persona, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, ¿qué piensas en ese momento? Sabes que puedes hacer una maniobra, pero sabes que también, o sea, si no la haces o sale mal, puede terminar mal, ¿no? Sí, claro. Nosotros, bueno, yo en lo personal pienso en realizar mi trabajo lo más profesional posible. O sea, hacer mi trabajo, la maniobra lo mejor posible. Claro, no todas las veces es efectiva, dependiendo de cada paciente, dependiendo de la situación. La gente realmente piensa, o después de la emergencia, lo que comentas, mucha gente piensa de que yo hubiera hecho esto. Ok, sí, pero la emergencia como tal, la que la atiende un profesional, lleva otra secuencia, ¿no? Entonces, el yo hubiera no existe realmente en una emergencia como tal, ¿no? Es lo que se estás haciendo en ese momento para tratar de salvaguardar la vida de la persona. Claro, el tratar, porque no siempre va a funcionar. Depende mucho del paciente, de las patologías que padezca, de la anatomía del paciente, del qué es lo que le pasó realmente. Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer lo más profesional posibles para salvaguardar esa vida. La maniobra en la cual está acostada la persona y la están reanimando ¿cómo se llama? Son compresiones, es una reanimación cardiopulmonar. Ok, eso se hace en caso de ¿qué? El RCP, como le llamamos, por sus siglas, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, se utiliza cuando una persona cae en un paro cardíaco, ya sea por una fibrilación. La fibrilación es un movimiento inadecuado del corazón. O sea, que el corazón empieza a temblar. Eso quiere decir fibrilación, que el corazón empieza a temblar de una manera inadecuada sin generar un bombeo como tal. Entonces, la reanimación cardiopulmonar, su función es bombear, suplir el bombeo del corazón para que la sangre circule y no fallezca el cerebro. El cerebro es la principal órgano que va a resentir la falta de sangre oxigenada.
Tanto el cerebro, corazón, pulmones son los principales. Ok, entiendo que, cuando una persona cae en un paro cardíaco, bueno, cae en paro, tiende pues, esto tiene etapas, ¿no? Cuando una persona cae en paro, muchos que no sabemos, cayó en paro, muerte, ¿no? Pero se puede sacar a una persona de paro, ¿no? Realmente, sí. Tenemos que recordar que un paro cardíaco como tal, una persona en paro cardíaco es una persona que está muerta. Legalmente y físicamente o naturalmente es una persona muerta. Okay. Que nosotros demos la maniobra de reanimación puede llegar a funcionar, pero como te comento, legalmente y naturalmente es una persona que ya falleció. La función de la maniobra como tal es tratar de reanimar el corazón. Eso que ven en las novelas o en las películas, que le vamos a dar una descarga, realmente su función es parar el corazón. La gente piensa que dándole una descarga va a reiniciar el corazón y realmente no es eso. Su función es como tal, es parar el corazón cuando está teniendo una fibrilación, o sea, un movimiento involuntario o inadecuado del corazón. Su función de la descarga es parar el corazón y con la reanimación, con las compresiones, tratar de que el corazón vuelva a tener su bombeo. Ok, el corazón está teniendo un movimiento inadecuado, entonces lo que hacen es pararlo para hacerlo que vuelva a su ciclo. Así es. Esa es la función de una RCP junto con su descarga eléctrica. Ok. Sí, porque es que en las películas, yo creo que es un daño a la información, muchas películas, muchas series, porque se mira tan fácil, ¿no? Se mira tan fácil llegar y darle reanimación a una persona, la famosa respiración de boca a boca. ¿Cuándo se utiliza esa respiración de boca a boca? La respiración de boca a boca en un profesional como tal está prohibida, ¿no? Está totalmente prohibida por la cuestión de los cambios e intercambios de fluidos, hoy en día por la cuestión del COVID. Okay. Entonces, la respiración de boca a boca lo utilizas, yo la verdad, en lo personal solamente lo utilizaría con mi familia. Por la cuestión de cuidar mi integridad física, como tal mi salud. Yo no voy a exponer tampoco al paciente a que reciba mis bacterias, mis enfermedades. Entonces, cuando damos una reanimación de boca a boca es porque literalmente no hay más con qué ventilar al paciente. Lo podemos utilizar para un paciente que se está atragantando, que necesitamos volver a inflar los pulmones para poder dar la compresión y tratar de que expulse el objeto como tal. Y una persona que ha estado sumergida en el agua, ahí sí se utilizaría para tratar de expulsar el líquido, ¿no? Que todavía queda en los pulmones por medio del aire, ¿no? Que estamos introduciendo. Sí, porque yo creo que la escena heroica más vista en las películas es esa, en el cual una persona llega a la música triste en la película y una persona ya está muerta y llega el que sabe o tiene noción o el oficial o el que sea de la película, el que está de protagonista, y hace respiración de boca a boca y hace esas compresiones y la persona revive, ¿no? Sí. Expulsa el agua y todo esto, ¿no? Sí, tenemos que recordar que es ficción. Es ficción totalmente. Y la otra, un dicho que tenemos nosotros en las emergencias, ¿no? Tanto bomberos, policías, paramédicos, es de que los héroes realmente están en el panteón, ¿no? Una persona que se cree héroe o que quiera hacer un acto heroico realmente se convierte en una víctima más. Puede ser que por querer salvar a una persona de un incendio te quedes atrapado tú también y fallezcas junto con la persona que está dentro. Entonces, en lugar de ser un paciente, pues ya son dos, ¿no? O sea, ¿te ha pasado que llegas a un incendio y dice el vecino, es que el otro vecino se metió a querer sacarlo? Sí, muchas veces. Muchas veces nos ha tocado eso. También con los compañeros policías que se arriesgan, ¿no? Se arriesgan sin tener el equipo necesario para internarse a un domicilio que está totalmente en llamas para tratar de extraer a las personas. Obviamente lo hacen totalmente de corazón, pero no es su función como tal y se arriesgan solamente, ¿no? Se están arriesgando en convertirse en una víctima más. Sí, porque obviamente, pues al momento de que tú tienes la posibilidad, sí te llega a la cabeza. Yo como civil, yo que no tengo ni noción en ese tipo de cosas, veo y sí me ha tocado me tocó un acontecimiento en una persona que atropellaron y la vi y yo dije,
¿cómo te ayudo si yo no sé? Sí. Pero hay personas que sí se arriesgan a bajarse y a moverla y eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, Mover a una persona. Tanto te expones a que te atropellen a ti también, te expones a causarle una mayor lesión al paciente y eso puede tener hasta repercusión legal, ¿no? O sea, el paciente te puede demandar por haberle causado una lesión mayor. O sea, si realmente, supongamos, lo atropellaron y solamente tiene una fractura en la pierna, ¿no? Al tú moverlo, causaste que ese hueso que se rompió, le cause un corte en una arteria y se desangra y nunca te vas a dar cuenta porque la hemorragia es interna. Okay. Entonces, realmente mover a un paciente en el cual ha tenido un percance de ese tipo puede llegar a ser perjudicial, ¿no? O hasta le puedes dañar algún nervio y puede dejar de caminar. Entonces, yo les recomendaría que no lo hicieran, mejor protejan el área, traten de proteger al paciente, más no moverlo y llámenle a los profesionales, ¿no? Al 911, ¿no? Porque es que, bueno, amigos, estamos bien dañados por tanta película, por tanta cosa. Es que es lo que sabemos. O sea, yo que yo no conozco el tema, lo único que conozco es lo que he visto en las películas. Sí, casi todos tenemos esa información, ¿no? La que nos vemos en las películas, en las telenovelas. Ajá. Y algunas partes son ciertas. No te voy a decir que todo es ficticio, pero la mayoría, de un 100%, el 90% es ficticio totalmente. Ahorita me pongo a pensar, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. En cualquier momento pasa un acontecimiento fuerte, algún tipo de accidente. Y empezamos por yo hubiera hecho esto si estamos espectadores. Sí, claro. Yo lo hubiera hecho. O en su defecto es de que este freeze que vivimos, esta parálisis, que no sabes qué hacer. Realmente cuando pasa un acontecimiento no sabes qué hacer, o sea, no sabes qué hacer. Y al momento de no saber qué hacer, pues, o sea, te quieres hacer el héroe tal vez y terminas regándola más. ¿Qué te ha pasado que tú hayas dicho, sabes qué? Que hayas llegado y que te han empeorado más la situación. En la cuestión de bombero como tal, me ha pasado de que los mismos vecinos quieren sofocar ellos el incendio sin llamar antes al 911. Entonces, entre ellos mismos quieren controlar una emergencia o un incendio. Ya que se les sale de las manos, entonces sí le llaman al departamento de bomberos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bomberos van a llegar tarde. Los bomberos, a veces por la maniobra que realizaron los vecinos o los metiches, empeoran la situación. Y puede ser que en un domicilio el simple hecho de quebrar las ventanas puede ser que introduzca más aire y eso aviva más la flama y se incremente más el incendio. Entonces realmente son técnicas que uno dice, algo tan sencillo. Sí, algo tan sencillo puede provocar que se genere mayor la emergencia como tal. Sí, pues es lógico, ¿no? O sea, quebrar una ventana, entra más aire y la flama se alimenta, ¿no? Para que haya flama como tal o que haya fuego como tal, nosotros le llamamos la triada del fuego, ¿no? Tiene que existir un combustible que sea el material que se está quemando. Tiene que existir una fuente de calor, ya sea una chispa, una flama como tal. Uh-huh. Y lo más importante, tiene que existir oxígeno. Si en el incendio como tal no hay oxígeno, no hay aire, el incendio se va a sofocar, no va a haber flama nunca. Entonces, parte de la función de los bomberos es tratar de inhibir alguna de esas tres funciones o de esas tres cosas para que no exista una flama, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Sofocando el incendio, cerrando una puerta, se sofoca, no hay oxígeno y se apaga el incendio. La otra es, obviamente, desplazando el oxígeno y enfriando la parte como tal con el agua. Uh-huh. Y la otra podría ser retirando, ¿no? Más material para que no se siga quemando, no se extienda el incendio como tal. Ahorita que dices el agua, bendita el agua, para que ya dicen que se está acabando el Mexicali, un mito que están diciendo, que se está corriendo un chisme de pasillo en Mexicali. Pero bueno, oigan, hablando del agua, ¿cuánto le cabe a un camión de bomberos? Dependiendo del tipo de tanque que tenga. Hay desde 700, 650, 700 galones hasta 1000 galones. Entonces,
un comentario muy seguido, ¿no? Que nos hace la gente o que dice la gente. Los bomberos, el primero, ¿no? Los bomberos siempre llegan tarde. Los bomberos, quiero que sepan que no somos adivinos, ¿no? Si tuviéramos el poder de adivinar dónde va a ocurrir una emergencia, estuviéramos antes de que iniciara, ¿no? Parte de la función del bombero también es prevenir. Entonces, la siguiente, pues los bomberos llegan tarde y siempre llegan sin agua. No, los bomberos nunca van a acudir a ningún incendio o ningún siniestro sin agua. La cuestión es de que tienen cierta cantidad de agua y se acaba dependiendo del gasto que vayas a utilizar. Si tú tienes lo que le llamamos pitón, que es la boquilla de la manguera, puede ir desde los 30 galones por minuto hasta los 250 galones por minuto. Entonces, si tú, dependiendo del tipo de galonaje que vas a utilizar o el tipo de chorro que vayas a utilizar para combatir el incendio, es la cantidad en tiempo que te va a durar el agua. Si tú tienes tu pitón a 100 galones por minuto y tienes un tanque de agua de 1000 galones, pues ¿en cuánto tiempo se te va a acabar el agua, no? Ok. Y en tu experiencia, o sea, yo sé que es incierto, no es tan medible, ¿no? Pero ¿cuántos en una casa habitación tradicional que se haya quemado, cuánta agua aproximadamente se gastan? Pues por lo regular, un incendio que se le considera en fase de quema libre, que ya está totalmente incendiado el domicilio, pues sí te andas gastando unos 1000 galones, porque todavía tienes que sofocar, bueno, extinguir el incendio y rematar, ¿no? Que no quede ninguna chispa, que no quede ninguna brasa encendida, y tienes que reducir la temperatura del lugar como tal. Varían mucho las situaciones. Probablemente aquí en Mexicali tenemos un sistema que se le llama comando de incidentes. Cuando a una estación se le designa una emergencia de una casa, de un incendio de una casa habitación, la estación que le sigue o más cercana a esa estación tiene que salir en automático a apoyar a esa estación. Por cuestiones de que falta de personal, la cuestión de que el tiempo del agua que te vaya a durar, saber si tenemos hidrantes cerca, eso es muy importante. A veces en tu cuadra ni siquiera sabes si hay un hidrante, si funciona el hidrante. No sabemos la importancia de un hidrante para los bomberos, ¿no? Entonces, sí, ¿estos hidrantes tienen un orden? O sea, ¿hay uno por cuadra o cada cuánto se ponen? O varía de las colonias. Okay. De qué tan antigua es la colonia, en ese tiempo qué se le pedía a la empresa constructora como tal o la notificadora en ese tiempo, como requerimiento que era lo que tuvieran su colonia, ¿no? ¿Y ustedes tienen mapa de dónde están los hidrantes o van recorriendo calles en cuanto ven uno? Por parte del C4 tienen un mapa en el cual marca dónde están los hidrantes. Nosotros como bomberos en mi sector como tal, vamos recorriendo las calles y los vamos marcando en una aplicación. Entonces cuando salimos a un incendio cercano, nos metemos a la aplicación, a 2 cuadras tenemos un hidrante que sirve. La otra o la contra que podemos tener es de que puede servir un día y al otro día ya lo vandalizaron, ya se robaron las piezas y ya no funciona. Ya no funciona. ¿Qué es lo que se roban? La parte donde se roban donde se enrosca la manguera que se conecta como tal, la llave, el tornillo que es la llave, porque son de un metal que es bronce. El bronce es muy bien pagado y se lo roban, ¿no? Es lo primordial, es que se roban esos aditamentos como tal, que para nosotros es de suma importancia. Sí, que tiene, sí, pues se ha visto que en las calles están pues vandalizados, ¿no? Pues ya, aparte rayados, pues se roban estas partes de los hidrantes. Y aparte están impuestas a la gente a poner carros ahí. Y no se deben de poner carros ahí, ¿no? No, para nada. Tiene que quedar totalmente libre el hidrante. A veces pasa de que llegamos y sí, el hidrante está libre, pero dejaste un espacio de medio metro, ¿no? Entre el hidrante y tu carro. Pero la máquina de bomberos no mide medio metro para conectarla ahí al agua, ¿no? Y sí nos pasa muy seguido que llegamos, sobre todo en las zonas comerciales,
o las zonas comerciales, centro cívico, que la gente por quererse ahorrar lo del estacionamiento, por querer tener el carro más cerca, se estacionan en estos hidrantes y no saben si a futuro o en unas horas vaya a ocurrir una emergencia como tal y necesitemos de ese hidrante. Mexicali, Baja California, México, fue uno de las ciudades a las cuales estuvieron en semáforo verde. De las últimas, yo creo la última ciudad que estuvo en semáforo verde, que acabamos de pasar a semáforo verde hace aproximadamente que un mes, 2 meses. Un mes, 2 meses. Más o menos. Después de que toda la República, ya muchas partes de la República estaban en semáforo verde desde hace mucho tiempo. ¿Cómo les fue con la pandemia? ¿Me puedes explicar cómo estuvo este asunto o cómo inicia todo esto? O sea, les avisan ustedes que viene una crisis sanitaria, viene un problema de salud fuertísimo, hacen una junta. ¿Cómo inicia todo este proceso con ustedes? Bueno, realmente inició con una llamada, indicándonos que la estación en la que yo estoy iba a ser designada como la atención de pacientes COVID. Entonces a los paramédicos que somos certificados como paramédicos en la Dirección de Bomberos de Mexicali, nos iban a asignar a esa estación. O sea, ya no iba a haber máquina extintora, solamente ambulancias. Fue de que, ¿sabe qué? El próximo turno se presenta en esa estación para la atención de casos COVID. Entonces, pues, todo el mundo de ideas, de pensamientos, de sentimientos encontrados era de... Ni modo, ¿no? Es mi profesión y tengo que seguir una jerarquía, tengo que seguir una orden, ¿no? Como tal. Yo sí estoy muy acostumbrado a recibir en las cuestiones de las órdenes. Entonces, era de que se presenta en el próximo turno, usted y otros 2 compañeros más van a atender las emergencias por casos de COVID. Se les va a dar una capacitación en el uso de equipo de protección personal, que eran los Tyvek, las mascarillas, los guantes, cómo retirarse el equipo para no generar una contaminación. Y era de que pues nada más se va a presentar en esa estación y ya se acabó. O sea, fue todo lo que nos dijeron y pues nos aventamos toda la pandemia ahí. Toda la pandemia, ¿cómo se vive este proceso? Porque al principio pues todos ignorantes, ingenuos, todos, no creo que vaya a pasar nada, esto es una creación del gobierno, esto es una cuestión conspiratoria, pura mentira y demás. ¿Cuándo es cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Oye, esto es algo muy serio. ¿Cómo empieza a subir este caso de pacientes? ¿O cómo sucede esto? Pues para nosotros fue la cantidad de servicios que atendíamos en el turno de 24 horas. Llegaba a veces que recibíamos el turno a las 8 de la mañana y ya teníamos en espera 7 pacientes del turno pasado. Que no pudieron atender por cuestiones de tiempo, ¿no? No era de que no quisieran sino por cuestiones de que por tiempo ya no les dio el tiempo necesario para ir a atender a esos pacientes. Entonces muchas veces llegábamos al turno y ya teníamos pacientes en espera, regresábamos la llamada para saber mayor información del paciente, cómo se encontraba, el estatus del paciente, y muchas veces nos decían, ¿sabes qué? Ya no me la mandes, ya falleció. Y así te puedo decir que duramos un año, ¿no? Un año así de que regresamos la llamada para buscar más información del paciente y nos decían, ya no me la mandes porque ya se falleció. Y nosotros, ok, lo sentimos mucho, pero pues la siguiente llamada, ¿no? O sea, ahora sí que como dicen los artistas, el show debe de continuar. Y pues sí, fue muy frustrante, más que nada. Fue frustrante el saber que tal vez... por falta de más personal, infraestructura, unidades, hubiéramos podido conseguir eso, pero después te cae el 20 de que ¿qué vas a hacer con esos pacientes, no? O sea, los hospitales estaban saturados de más
Aunque hubiéramos tenido más unidades, más personal, no había dónde meter a esos pacientes, dónde atender a esos pacientes. Y realmente fue muy frustrante, demasiado frustrante en cuestiones de no quererte enfermar para no enfermar a tu familia. Claro, sí, eso es lo importante, ¿no? O sea, se está viviendo una crisis mundial, se estaba viviendo algo que desconocíamos totalmente. Y el tú tener que estar auxiliando, estar yendo en contacto o yendo directamente al peligro y tú pudiendo llevar el peligro a tu casa. O sea, que mis respetos, o sea, sinceramente lo digo abiertamente, mis respetos para todos ustedes. Y primeramente también aclarar algo. ¿Por qué un bombero está platicando esto? Ustedes fueron los que tenían que responder a la pandemia, ¿no? Porque mucha gente piensa, ok, una emergencia, 911, pero 911 los mandaba a ustedes. Sí. No al hospital general, no mandaba a dependencia de salud, no, mandaba a bomberos. Bomberos. Realmente la jerarquía como tal dentro de las emergencias médicas en la ciudad de Mexicali no le corresponde a Cruz Roja. Cruz Roja, para los que no saben, Cruz Roja es una institución privada que brinda un servicio público. Okay. Cruz Roja, el día que ellos quieran, pueden decir: yo ya no voy a prestar mis ambulancias. ¿Y qué va a pasar? Esa necesidad recae en el ayuntamiento. Entonces los que deben de responder a esas emergencias es la dependencia de servicios médicos municipales, la cual tampoco tiene personal, tampoco tiene la infraestructura ni las unidades para atenderlo. Entonces, ¿quién eran los que tenían personal de sobra, se podría decir, ¿no? Y personal capacitado, personal, unidades, pues el departamento de bomberos. Fue de que, ok, servicios médicos no puede acudir, no puede atender esto. ¿Quién sigue de ahí? Bomberos. Bomberos fue la que atendió tanto eso, por las cuestiones de que bomberos tiene la mayor capacidad, se podría decir en ese tiempo, para atender una pandemia como tal, por cuestiones de personal, unidades, capacitación. Un bombero tiene demasiada capacitación en cuestiones tanto de emergencias médicas, cuestiones de materiales químicos peligrosos. Ahí entran las emergencias con biológico infecciosas. Entonces, como terrorismo, pues, entonces... bombas y todo eso. Así es. La unidad de materiales químicos peligrosos, que es la unidad de Hazmat, en la cual pertenezco. También soy técnico en emergencias con químicos peligrosos. Okay. Recibimos una capacitación para atender emergencias biológico-infecciosas. Entonces, dentro de la capacitación al principio que nos dieron para atender la emergencia fue por parte del personal del área de la división, de materiales químicos peligrosos. Ellos fueron los que nos dieron el cómo ponernos el equipo, cómo retirarnos el equipo sin generar una contaminación. Fue un curso muy intensivo, ¿no? Y esta experiencia, ¿no? O sea, platícame cómo fue. ¿Cuántas llamadas recibían? ¿Y cómo era el proceso de llego, voy, corro, espérame, la unidad no sirvió, la unidad se avanzó, pero tengo que cambiar? ¿O cómo fue el proceso? Porque entendemos, y hay que dejarlo claro, que las unidades principalmente no estaban preparadas para esto. Y otra, pues no siempre se tiene el servicio adecuado, ¿no? Sí, la cuestión más que nada era el desgaste de las unidades. Tenemos que tener en cuenta que son unidades no totalmente nuevas, ¿no? De agencia. Son unidades que ya reciben un desgaste. Totalmente son unidades mecánicas, ¿no? Son cuestiones mecánicas que se llegan a estropear. El desgaste del personal. Llegó a un punto en el que teníamos 2 ambulancias para la ciudad, 2 ambulancias para el valle, y aún así no nos dábamos abasto para atender todas las emergencias, ¿no? Era de que recibías, entregabas al paciente al hospital, llegabas a la estación, te descontaminabas, te metías a bañar, tu ropa a la lavadora, y entraba el otro equipo. Teníamos 2 equipos, o sea, 2 ambulancias, y nos íbamos rotando. Cuando ¿no? llegaban a la parte... ¿Salió automáticamente otra ambulancia o ustedes tienen que esperar a bañarse, hacer todo el proceso que me dices y luego se subían a la ambulancia y se iban otra vez?
Cuando teníamos 2 unidades, las 2 unidades salían a atender diferentes servicios. Cuando llegó el desgaste de las unidades, entonces sí, nos teníamos que regresar a la estación, descontaminarnos, hacer el proceso de descontaminación, meternos a bañar, y el otro equipo ya tenía que estar, que eran los otros compañeros, tenían que estar preparados para subirse a la unidad y vámonos. Ok. Pero las unidades nunca paraban. En un turno de 24 horas, yo creo que descansábamos 15 minutos. Oye, ¿y un tanque de gasolina de una unidad cuánto les duraba? ¿Cuántos viajes les duraba? Las unidades son... O de diésel, son diésel, de combustible como tal. Yo creo que nos aguantaba medio turno. La cuestión era de que a veces atendíamos servicios en la zona valle, y ir de aquí de Quintas del Rey, donde está la estación, al kilómetro 43. Que es una Estás hora hablando de una hora de ida, más lo que atendías el paciente, 20, 30 minutos, media hora, más otra hora de regreso, más lo que durabas en el hospital para que te recibieran el paciente, regresar a la estación, bañarte, hacer todo el proceso de descontaminación. Estás hablando de 3 horas aproximadamente. Para un paciente. Para un solo paciente. Ok. Hubo muchos videos en redes sociales en los cuales había personas. Yo me acuerdo particularmente de uno que me tocó vivir en mi red social, en la cual una persona estaba pidiendo auxilio en una zona, era una valle de Mexicali, y que su familiar se estaba muriendo. O sea, estaba pidiendo auxilio y ya llamamos y esto y lo otro. Pero cuando llega la ambulancia, pues el familiar ya había fallecido. Y se supo porque un vecino estaba grabando en vivo a unas 4 casas de donde era el domicilio donde estaba la persona. Entonces, pues ya cuando soltaron el llanto todos, fue cuando la desesperación de cómo el familiar, tú estás viendo cómo se está yendo, ¿no? ¿Cuántos familiares te tocó ver, personas pacientes te tocó que murieran en tu labor? Aproximadamente. Pues me tocaron diferentes, en diferentes situaciones. ¿Cuál es la que más te marcó en esa pandemia? Que dices, híjole. La que más me marcó fue una persona que llegó a la estación, un señor, llorando, a suplicarnos que atendiéramos a su esposa, la cual nosotros era el turno que nos tocaba relevarnos. Estábamos en la estación aseándonos, comiendo, en lo que la otro equipo estaba atendiendo una emergencia. Llegó el señor, lo recibimos, le dimos la atención como tal, pero no teníamos una unidad en cual ir a atender a su familiar, y aún así lo hubiéramos tenido, no había cupo en los hospitales. Entonces nosotros nos deteníamos mucho por la cuestión de los cupos en el hospital. Entonces nosotros podíamos ir a atender a los pacientes, pero ¿a dónde lo llevo? Esa era la frustración más que nada de nosotros. Te comento, llegó el señor llorando, y me da mucho sentimiento, ¿no? Llegó el señor llorando a suplicarnos que fuéramos a atender a su familiar, a su esposa. Acudimos en la unidad que nos dio el ayuntamiento de primera respuesta, en la cual era meramente, como su nombre lo dice, primera respuesta, determinar si el paciente ocupaba o no ocupaba el traslado, colocar oxígeno, revisar los signos vitales del paciente y determinar si solicitábamos o no solicitamos la unidad ambulancia para el traslado. Pues acudimos al domicilio en cuestión. Ya tenía un tratamiento médico, pero la señora estaba totalmente acabada por la enfermedad. Y se nos hizo, ahora sí que el corazón de pollito, ¿no? Uh-huh. En ver a la señora en la situación y la frustración de nosotros no poder hacer más allá de lo que debíamos de hacer. Eso fue lo que más nos marcó. Tanto a mí, yo creo, y a mis compañeros que estábamos esa vez en ese turno. El hecho de que el familiar confíe tanto, ¿no? O sea, confíe cuando ve en estos casos que me tocó vivirlo a mí. Yo sé que a muchos de ustedes les tocó vivir que se nos fueran familiares. El hecho de ver a un bombero, a un policía, a un doctor, una ambulancia sonar cerca,
si tu familiar estaba enfermo, era como un alivio. O sea, ahí viene la ambulancia, así va a llegar. Porque esa era la incertidumbre de la gente. ¿Irá a llegar? ¿Y a qué horas va a venir? Si hay Sí. tantas personas que están enfermas, ¿cuánto tiempo va a tardar en que llegue la ambulancia y atienda a mi familiar? Y que en esos casos, ya cuando un paciente está en crisis, pues a un familiar se le hace eterno el tiempo que no corre y no llega y no llega. 5 minutos hacen un día. Sí. O sea, 5 minutos hacen un día y o sea, es de admirarse y mi respeto es la verdad. Yo sé que muchas personas no conocen Este detrás de cámaras, detrás, ¿no? Y para eso, qué bueno que aceptaste la invitación de aquí a la fórmula para que nos contaras ese detrás. O sea, cómo lo vivieron. ¿Qué otra cosa para ti fue algo que te haya marcado en esto de la pandemia o alguna circunstancia como bombero que hayas tenido? Algún detalle que tú digas, ¿sabes qué? O sea, esto, las cosas más fuertes que te han pasado. Uy, pues es que, mira, te voy a responder como le respondo casi a todas las preguntas a todas las personas que me hacen esa pregunta, ¿no? Para mí puede ser muy frustrante o puede ser muy impactante que fallezca un niño en una emergencia, ¿no? Porque tengo hijos. Ok. O que sea muy frustrante o digo muy impactante que fallezca un niño de la edad similar a la de mis hijos. Puede ser a lo mejor para ti más frustrante que fallezca una persona, un adulto mayor, porque tienes abuelos. Claro. Entonces depende mucho del respondedor a la emergencia y de la situación como tal. Pero para mí una de las emergencias más impactantes, no frustrante, no como tal, pero más impactante fue cuando era bombero voluntario en la zona Valle, un choque cerca de la estación de bomberos en la cual uno de los pacientes salió proyectado por el vidrio del vehículo y quedó incrustado en el cerco de un domicilio. Entonces para mí fue muy aparatoso, pero tal vez, como te comento, fue impresionante nada más. Ujú. Pero como tal que me haya marcado, pues no. Digo, para mí a lo mejor va a ser más frustrante o voy a sentirme más presionado en una emergencia con niños, ¿no? Ujú. Sí, porque ahorita que hablábamos también fuera del podcast, tienen catalogados a los bomberos y las personas de salud que son muy frías para todo esto, ¿no? Y Sí. me comentabas que pues te acostumbras, bueno, entre comillas, ¿no? A ver este tipo de acontecimientos y también ustedes son los que tienen que dar la noticia al familiar, Sí. ¿no? Sí, a veces un mal comentario o un comentario fuera de lugar o un comentario que a lo mejor es el más acertado, pero para el familiar no lo es. Entonces, pasa mucho de que hasta nuestra misma familia nos dice, ¿no? Es que te hiciste muy frío. No, es que no sea frío, es que tengo que serlo así. Yo no puedo decirle a un familiar, no, pues lo siento mucho por la pérdida de su familiar, porque me va a decir, no lo sientes igual que yo. Claro. Entonces, o lo lamento, no lo lamentas igual que yo. Entonces, tenemos que ser muy profesionales y buscar las palabras adecuadas para darle la noticia a los familiares como tal, ¿no? Ahorita me comentabas que para ustedes no existe la palabra muerto o la persona sin vida o cuál es el protocolo que tienen que seguir. Nosotros, para determinar que una persona ya no presenta signos vitales, la palabra adecuada es una persona que ya no presenta, perdón, signos vitales o que tenga signos compatibles con la vida. Pero como tal, decir la palabra muerto no es lo más adecuado para nosotros. Ok, no, hasta se pueden meter en problemas legales, me Sí, nos comentabas, nos podemos meter en problemas legales por la cuestión de declarar a una persona muerta, ¿no? La única persona que puede declarar a una persona muerta es un médico, solamente. ¿no? Ok, ustedes nada más dicen, no presenta signos vitales. ¿Y cuál es lo otro que me comentaste? Ya no cuenta con signos compatibles con la vida. Ok. Por las cuestiones, pues una persona decapitada, una persona que obviamente tuvo una hemorragia, una persona que ya tiene 3 días sin signos vitales, o sea, presenta signos vitales, bueno, perdón, ya no presenta signos compatibles con la vida, ¿no? Que ya tiene una rigidez. ¿Cómo afecta tanta impresión en tu vida personal?
¿cómo afectó tanta impresión? Y supongo que todavía, ¿no? ¿Cómo afectó psicológicamente, no, familiarmente, tanta impresión, pues, tanto acontecimiento que has vivido en tu vida? Todos los respondedores a emergencias como tal, bomberos, policías, doctores, enfermeras, padecemos un síndrome psicológico que se llama el síndrome de burnout, en las cuales ya tienes tanto estrés que no lo tienes que canalizar de alguna forma. Hay veces que te haces alcohólico, que te agarras algún tipo de vicio, cigarro, drogas, te peleas con tus familiares, te haces apático, ya no sales a fiestas, ya nada más te la quieres llevar encerrado, ya no convives con tus familiares de la misma manera, te haces agresivo. Varía de cada persona, pero sí llevamos ese síndrome que se llama síndrome de burnout. Algunos respondedores lo ven, se hacen diabéticos, se hacen como a mí en lo especial me salió una enfermedad que se llama psoriasis. Aquí está. Okay. El cual es una como escamación en la piel por las cuestiones del estrés. Esa causa de estrés, ¿no? Esa causa de estrés. Que se ve, y también está el vitiligo también, que es, pues, se empiezan a manchar la piel. Es debido a lo mismo, ¿no? Ok. Importante, porque qué bueno que te pregunto esto, porque uno dice, estoy estresado, pero el nivel de estrés que ustedes manejan, el nivel de adrenalina que ustedes manejan en su cuerpo cada vez porque no sabes con qué te vas a topar. Así es. Te hablan por una emergencia. Cada emergencia es diferente. Desde que te subes a la unidad, desde que recibes el llamado, tú ya vas maquinando en tu mente qué es lo que vas a hacer para solucionar esa emergencia. Entonces, de que vas arriba de la unidad, la adrenalina va al 1000%, ¿no? Es algo muy, muy, vuelvo a mis respetos, ¿no? Y más porque yo en su momento, pues yo de niño quise ser bombero, o sea, yo creo que muchos niños, cuando fuimos niños, quisimos ser bomberos, policías y todo, pero pues, obviamente niños desconocemos todo esto que en realidad... Todo el detrás, ¿no? Todo el detrás que en realidad es cuando... El turno que trabajan ustedes ahorita, para que nos lo repitas aquí en el podcast. ¿Cuál es tu turno? ¿Cuántas horas trabajas? Nosotros en la dirección de bomberos trabajamos un turno de 24 horas y descansamos 48. Mi turno es el turno B de la dirección de bomberos. Está A, B y C. Entonces mi turno es el B. Es el intermedio, se podría decir. Y es uno de los mejores. Es el más capacitado de todo. Muy bien. No, ok, 24 horas, porque hay que estar a las vivas las 24 horas, ¿no? Las 24 horas totalmente a nosotros nos checan el tiempo de respuesta a una emergencia, a un llamado. El C4. El C4 y los jefes, ¿no? Los jefes, desde que recibes el llamado. Eso sí es cierto, lo de las películas. Campana, y córranle a poner ese equipo y todo. Totalmente. Eso sí es totalmente, por eso te decía hace rato, de la información que ves en una película, en una serie, ¿no? en una novela, el 80% es ficticio y el otro por ciento es verdad, ¿no? Entonces, dentro de las que es verdad, eso sí es verdad, ¿no? Tienes que responder inmediatamente a una emergencia. ¿Pero ustedes tienen una campana que pita o tienen una...? Por parte del radio en C4 hay una alarma, ¿no? Se da la alarma... pues todas las estaciones tienen que estar al pie del cañón y escuchar, supongamos, C4 estación central, y ya los de la estación central tienen que contestar el radio inmediatamente y ya les pasan la información, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, la dirección, y ellos tienen que acudir. En lo que el radiooperador está escribiendo la información, el personal ya se está cambiando, se está poniendo su equipo y se está subiendo a la unidad. O sea, ¿Cuántas personas van en la unidad aproximadamente? Depende de la unidad y depende de la cantidad de personal lo que tengas. Como decías, como te digo hace rato, la verdad lo que nos hacen fuerte en la dirección de bomberos son los voluntarios. Entonces, por lo regular, una unidad extintora o una ambulancia andan de 2 a 3 personas. En una máquina extintora andan el operador, que es el maquinista, el bombero, y puede ser que llevemos otro bombero más de paga, más los voluntarios. Aproximadamente andan
Por máquina extintora andan unos 4 o 5 elementos. En tu trayectoria como bombero y como voluntario y todo lo que has vivido, yo sé, esa pregunta va a sonar bien irónica o como le quieran llamar, pero ¿has tenido un contacto con la muerte fuerte? Yo sé que ustedes todos los días están propensos por estar auxiliando a las personas por el accidente, por el fuego, por el humo, por todo esto, pero ¿has tenido un contacto? ¿Tienes alguna historia que nos puedas contar que tú hayas vivido, que ya, híjole, casi no la libro? Sí, fue en un incendio que inició como incendio de maleza y basura en la colonia Coronitas. Inició como te digo, como un incendio de maleza, basura, se fue extendiendo. La unidad que había atendido la emergencia como tal, las 2 unidades, pidieron el apoyo, acudió a las unidades de la estación central en la cual estaba yo asignado en ese tiempo, y el domicilio estaba en medio de un criadero, bueno, de un vivero de palmas. Uh-huh. Entonces el domicilio estaba en el puro centro y todo alrededor eran palmas y maleza. La cantidad de fuego corrió tan rápido que nos envolvió a los bomberos dentro de ese domicilio. Y todo el fuego alrededor. Totalmente todo el fuego alrededor. Lo único que nos hicieron esa vez fue nuestro jefe de batallón iba llegando y nos dijo, sálganse, no había más nada que hacerle, más que salir. Salimos y desde afuera pudimos combatir el incendio, pero ya nos había envuelto totalmente en llamas. Estábamos totalmente en llamas envueltos. Fue uno de las emergencias que más nos frustró, bueno, más me marcó en ese tiempo. Que si pensaste, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando estabas dentro? O sea, no vayas a salir de aquí. Sí, no vas a salir de aquí. Era tanto la cantidad de radiación de calor que sobrepasa nuestro equipo de protección y es muy desgastante. Ya realmente sí lo pensé, no voy a salir de aquí, no, aquí quedé. Pero sí encontramos la salida, hubo el suministro de agua suficiente para poder combatir el incendio y aquí seguimos, ¿no? Ustedes... Otra cosa, otra cuestión de las películas. ¿Se mojan cuando se meten en un incendio o el equipo ya está capacitado? ¿El material o cómo se hace? El equipo o el material del cual está hecho el equipo de bomberos tiene cierta cantidad de calor de resistencia, ¿no? Cierta cantidad de grados Fahrenheit. Lo marcan porque por lo regular todos están normados en las normas estadounidenses. Uh-huh. Entonces, realmente... resisten el calor, pero el que está adentro, que es el bombero, no resiste cierta cantidad de calor, ¿no? Entonces empieza la fatiga, te empiezas a cocer por dentro, ¿no? El equipo como tal te puede decir, sí, sus especificaciones recibe tanta cantidad de calor. Pues sí, pero el bombero no. O sea, el ser humano no resiste eso. Probablemente el material sí. El material está hecho de un material, son 2 capas. La primera capa, que es lo que se ve por fuera, uh-huh, es de un material retardante al fuego, pero sí se llega a incendiar a cierta temperatura. Okay. O de un contacto directo con la flama. Y el forro interior tiene la función de eso, es preservar la temperatura corporal y refrescar al mismo tiempo. Es una mezclilla de varias fibras, Kevlar, algodón, diferentes tipos de fibras que son resistentes al calor y también te ayudan tanto a ventilar y a mantener la temperatura y a refrescar con el mismo sudor, ¿no?, del bombero. Ok, sí, que la función del humano es, la función del sudor es eso, ¿no? Que cuando el cuerpo humano está expuesto a altas temperaturas, uh-huh, empieza a sudar para refrescar el cuerpo, ¿no? Y o sea, del 1 al 10, si yo entro a un incendio, del 1 al 10, por ejemplo, yo obviamente estamos en 0 estamos en 10 si entramos sin protección. ¿Qué del 1 al 10 cuánto cubre? O sea, si estás expuesto, yo sé que es variable, a lo mejor no me sé explicar, ¿no? Pero
¿qué tanto te puedes acercar al fuego? Pues, ¿qué tanto tienes tú la protección? O sea, para que nuestros escuchas y nuestros videntes, las personas que están viendo el podcast, se imaginen cómo se siente dentro, pues, o sea, cómo es la experiencia. La experiencia, pues del 1 al 10 yo creo que al acercarte y que te proteja el equipo como tal, es totalmente un 10. La cuestión es el desgaste, el tiempo prolongado. El tiempo, ¿qué tanto tiempo, no? Vas a estar expuesto a la temperatura y a la flama como tal, pero de que te cubres a un 10% es el 10%, o sea, totalmente el 100%, te protege, dependiendo si el equipo es nuevo, si el equipo ya tuvo un desgaste, son muchas variables, pero un equipo totalmente nuevo para de un bombero para acercarse o atender un incendio, un siniestro, es el 100%, dependiendo de la capacidad del bombero también. Este equipo no es de ustedes, ¿verdad? El equipo que tenemos ahorita, el equipo que tenemos ahorita nos lo dio el ayuntamiento, lo compró el ayuntamiento, está como dato a nosotros. El día que nosotros dejemos de pertenecer al cuerpo de bomberos lo tenemos que regresar. Okay. Lo tenemos que regresar, pero ahorita contamos, gracias a la que fue nuestra alcalde en ese tiempo, Marina del Pilar, hoy nuestra gobernadora. Ella nos pudo conseguir uno de los mejores equipos a nivel Latinoamérica. Mexicali cuenta con uno de los mejores equipos. Es la segunda ciudad que cuenta con ese equipo a nivel Latinoamérica. ¿Cuál es la primera? La primera creo que es Los Ángeles. Ok, o sea, ¿en comparación Los Ángeles? Bueno, Latinoamérica. América. O sea, sí está curioso el dato porque, pues oye, son los que tienen que estar más protegidos, ¿no? Sí. O sea, para cualquier siniestro o cualquier situación. Promedio a bomberos, del C4, ¿cuántas llamadas promedio en una? Vamos a empezar por una parte. ¿Cuándo suceden malos incendios? ¿En el día o en la noche? Es variable. ¿En qué condición? Es variable. Ocurren más los incendios con clima cálido. Con clima cálido por las cuestiones de la sobrecarga en las cuestiones eléctricas, las basuras, por cuestiones del sol y un pedacito, un reflejo. Con eso tienes para provocar un incendio, ¿no? De basura, que es muy común en la basura en los drenes. La mayoría, yo creo que el 100% de las emergencias que atiende bomberos en la ciudad de Mexicali, un 95% son incendios de basura. Así, totalmente. Entonces, varía de la ciudad, de la estación, de la sección de la ciudad como tal, es la cantidad de servicios que atendemos. La que atiende más servicios aquí en Mexicali es la estación de Palaco. Palaco, yo creo que en un turno de 24 horas te anda atendiendo unos 15, 16 servicios por 24 horas, por turno. Por la zona. Ajá, y de esos 16 servicios, 12 son incendio de basura. Ok. Sí, es que sí, aparte de que hay mucho tren todavía aquí en Mexicali, pues hay mucho también picadero, muchas casas abandonadas y hay mucho peligro en ese caso, en ese aspecto, ¿no? Sí, yo les digo a la mayoría de mis amigos, ¿no? Y familiares, y uno que otro ciudadano. Realmente la ciudadanía no se acuerda de los bomberos hasta que se les está quemando la casa. O sea, cuando pasan los diputados por sus domicilios a pedir su voto, lo primero que la gente pide es más seguridad. Más seguridad. Y yo les digo, ¿y bomberos en qué rubro entra? Bomberos también es seguridad. Entonces, pues queremos seguridad pública. Bomberos también es seguridad pública, ¿no? Por lo menos le brindan la seguridad al público, no a la ciudadanía. ¿Cuántos de nosotros como ciudadanos, ya no te hablo como bombero, cuántos de nosotros nos hemos preocupado porque el hidrante de nuestra cuadra sirva, que no esté vandalizado? Nos hemos preocupado por si la máquina más cercana a mi estación, a mi domicilio, sirva, esté en condiciones, si realmente hay bomberos para atender las emergencias. No sabemos ni dónde está la estación más cercana a nuestro domicilio. O sea, la mayoría no sabemos ni siquiera dónde está la estación más cercana a mi domicilio o la que le corresponda, ¿no? Mi domicilio. Yo se los hago como comentario, ¿no?
realmente quién se preocupa por los bomberos, ¿no? No, la gente no se acuerda o no nos acordamos de los bomberos hasta que se nos está quemando la casa, ¿no? Es algo muy cierto. Yo creo que más de una persona que está viendo y escuchando este podcast sabe que es cierto. O sea, Sí. nos acordamos hasta que ya estamos en problemas, ¿no? Hasta que ya tenemos un problema y ahora sí, sálveme. Quien puede, quien esté, por favor, ayúdenme, no auxílienme. Pues bueno, Víctor, te agradezco mucho, No, de nada. mucho el espacio, el tiempo que le estás dando al podcast, tu información y toda esta información, que yo sé que hay mucha más. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero para terminar, ¿cuál ha sido tu fórmula para seguir brindando el servicio de bomberos, para estar en bomberos? ¿Cuál ha sido tu fórmula? ¿Cuál ha sido ese empuje que te da todos los días, esa motivación? La motivación, la fórmula para seguir estando en bomberos, la primordial o la primera es mi familia. El apoyo, si no, tú no tienes el apoyo de tu familia, la comprensión de tu familia en el decir, es mi cumpleaños, es el Día de las Madres, es Navidad, es Año Nuevo y no estás aquí. Eso es muy frustrante para un bombero. No poder compartir esos momentos con tu familia. Y si no cuentas con ese apoyo, esa motivación de tu familia, no se lograría, ¿no? La otra es, pues, la cuestión de querer o de lo primero por lo que estás aquí, ¿no? El brindar una ayuda a alguien que la necesita. Entonces, siempre sí que el motor de nosotros los bomberos es el hacer el bien sin saber a quién, ¿no? Uh-huh. Es una frase muy bonita, muy sonada en la cuestión de las emergencias. Hace el bien sin saber a quién, ¿no? Entonces, esos son unos parte de los pilares, yo creo que debemos de tener para seguir en esta profesión. La familia y esa satisfacción de seguir ayudando a las demás. Perfecto, pues ya lo escucharon directamente de un bombero. Aparte de bombero, te estás especializado en muchas cosas, tienes mucha capacitación y esperemos que muchas personas que están viendo esto, que les interese ser voluntarios, los invitamos, ¿no? Claro, manos nunca nos van a sobrar, siempre nos hacen falta. Se pueden acercar a cualquier estación de bomberos que le quede más cerca. Los únicos requisitos para ser un bombero voluntario es tener las condiciones físicas. No me refiero a si eres flaco, si eres gordo, solamente es que no tengas una incapacidad, porque puedes tener una discapacidad y puedes ser productivo, puedes ser ayudar. Recordemos que la discapacidad es hacer lo mismo pero de diferente manera, ¿no? Y una incapacidad es que te limita a hacerlo. Entonces, puedes acercarte a cualquier estación de bomberos que te quede más cerca, al turno que a ti te guste más, la cantidad de horas que tú puedas brindar el apoyo. No es una de que tienes que estar 8 horas, 12 horas, 24 horas, no. Es la cantidad de horas que tú puedas, a la hora que tú puedas. Si sabes que voy a ir saliendo del trabajo y salgo a las 5 de la tarde, a esa hora eres bienvenido. Los requisitos para ser bombero voluntario son que estudies o trabajes, que cuentes con algún tipo de servicio médico, IMSS, ISSSTE, ISTECALI, Popular, un comprobante de domicilio y tus grados de estudios, que los compruebes nada más, y te acerques a la estación que más te guste o te quede más cercana, ¿no? Perfecto, pues ya lo escucharon ustedes, para que si alguien se interesa, pues se acerquen a su estación más cercana y brinden este apoyo que se necesita. Y pues acuérdense los bomberos, acuérdense de esa seguridad. Yo sé que nos pesa mucho decir, o podemos pensar, nunca me va a pasar, o podemos pensar que nunca nos puede pasar, pero en cualquier momento puede pasar una tragedia. Pues sí, Víctor, realmente, no... Si no podemos hacer la función como voluntario, igual nos podemos acercar a una estación, un detalle, echarte una platicada con el bombero, no sé, donar las donaciones. O sea, podemos ser voluntarios de muchas maneras para apoyar a la dirección, ¿no? La dirección.
Perfecto, pues ya lo escucharon, Víctor, muchas gracias. No, de nada. Gracias y esperemos tenerte en otro podcast, como les comento también, para que tienes mucho conocimiento, espero que nos los puedas compartir también en otro podcast. Lamentablemente eso nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría que reflexionemos, sí me gustaría que pensemos en todo esto que Víctor nos platicó, para que nos quede esa fórmula, esa pequeña fórmula en nuestra vida, ¿no? Y el pensamiento y demás. Pero bueno, gracias a toda nuestra gente de todos, de TikTok, de Instagram, de Facebook, a toda la gente que nos ve. Ya casi somos 60,000 en TikTok, gracias. En YouTube ahí vamos, en Facebook ahí vamos. Gracias a toda nuestra gente, nuestra comunidad. Y pues bueno, sin más por el momento, Víctor, te agradezco de nuevo. Y recuerda que yo soy Alexis Palafox, esto es la Fórmula Podcast, pero recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias.